creo que es la primera vez que hago algo así y es muy divertido, está extraño. Me puse nerviosa como si estuviera ahí con ustedes. Em, bueno, no sé mucho, no escuché lo que decía Alberto, pero como les habrá contado, soy UX Researcher, soy de Argentina y estoy trabajando en 23 Design, o 23, aquí en la Ciudad de México. Estoy desde abril acá. Y bueno, la idea no es spoilearles mucho con mi historia, porque les voy a contar un poco de el camino de cómo una socióloga se vuelve UX Researcher y de qué manera la investigación aporta al diseño y al desarrollo de productos digitales. Creo que aprovechando esto que me contabas, Alberto, de las diversas profesiones que tienen y las carreras que están explorando, quizás a algunos les dé ganas de explorar esta carrera, pero muchos de ustedes van a seguir profundizando, ya sea en diseño o desarrollo, y creo que esta presentación les puede servir también para entender en qué momentos y cuándo acudir a un researcher, a un investigador, y de qué manera les puede ayudar en los proyectos. Así que, bueno, les paso a la presentación. Acá en la foto que puse es uno de los últimos workshops que estuve haciendo aquí en 23, que no voy a poder hablarles mucho de para qué marcas y qué productos estoy trabajando. Voy a tratar de ser lo más clara posible en cuanto a qué quiere decir cada cosa, pero no puedo explicitar nombres, se imaginarán por esas cosas de los acuerdos de confidencialidad y todo eso. Pero bueno, mucho de lo que hago hoy en día tiene que ver con observar y trabajar con usuarias y usuarios de todo tipo de productos y pensar cómo apoyarlos desde la investigación y el análisis para trabajar y crear enfocados en los usuarios. Pero voy a ir un poquito más para atrás para contarles un poco de mi camino. Yo me considero una persona muy curiosa desde pequeña, como que de chiquita era muy tímida, entonces me la pasaba observando a la gente y siento que así aprendí muchas cosas. También a sacarme un poco la timidez y a animarme a hablar y sobre todo a hacer muchas preguntas. Y esta curiosidad fue la que me llevó a estudiar ciencias sociales, en particular sociología, porque siempre me fascinaron los humanos. Siempre me pareció fascinante entender a las personas, entender por qué hacen lo que hacen, no desde una perspectiva psicológica, como más individual, sino desde una perspectiva mucho más global, social y grupal. Mi familia es de Tucumán, del norte de Argentina, y yo crecí entre Buenos Aires y Tucumán toda mi vida, y siempre me hacía muy raro cómo la gente era tan distinta en un lugar y el otro, ¿no? Y por qué los porteños no me entendían en algunas cosas, y por qué en Tucumán hacíamos otras, y por qué la gente era más amable en un lugar y más hostil en el otro. Siempre me fascinaron mucho esas cosas. También la historia en el colegio fue de las disciplinas que más me gustaron, entonces todas esas características me llevaron a estudiar ciencias sociales. Y en esa carrera fue que aprendí cómo investigar. En ciencias sociales se trabajaba con el método científico, que también viene de las ciencias duras, de las ciencias naturales, de la economía, etc. Y en ese sentido, en general, siempre que pensamos en método científico, nos imaginamos una imagen parecida a la que puse acá, de una persona investigando con un microscopio, analizando cosas, y mucha gente cree que eso es investigar, como que eso es lo científico, ¿no? Pero hay un problemita en las ciencias sociales, que es que no podemos experimentar así nomás con humanos. Sí podemos experimentar en cosas chiquititas, con plantas, con químicos, pero ya cuando empezamos a trabajar con humanos, no sé si por ahí los más viejos recordarán este personaje que se llama Dark Angel, que es como una serie de ficción que habla de qué va a pasar, qué pasaría si empezamos a experimentar con la genética de los humanos. Que obvio ya hay algunos experimentos por ahí por China, que salen cada tanto noticias, pero por ahora es medio ciencia ficción. Y bueno, siempre fue una preocupación de las ciencias sociales de cómo podemos, a ver si puedo volver, sí, cómo podemos hacer este método científico para analizar el comportamiento humano. En ese sentido, se desarrollaron un montón de metodologías cuantitativas y cualitativas
para poder entender y interpretar las acciones de las personas desde distintas perspectivas. Dentro de las metodologías cuantitativas, uno en sociología aprende a hacer análisis estadístico, a hacer muestreos, a identificar qué tipo de población, cuánta población necesitas analizar para tener un insight de un universo más grande, un montón de reglas estadísticas para poder hacer conclusiones de los datos que uno lee, y también muchas metodologías cualitativas que tienen que ver con entrevistar personas, con observarlas en su contexto, con hacer etnografías, que también es algo que lo tomamos prestado de la antropología, todo lo que tenga que ver con observar y analizar más en particular lo que hacen las personas. Y bueno, mi formación tuvo mucho de esa metodología, de este trabajo de campo. Durante la carrera yo estudié sobre todo los temas de sociología urbana, trabajé con una investigadora de Buenos Aires que se llama Celia Guevara, y trabajé mucho en analizar cómo impactaba el diseño de las ciudades en la forma en que las personas socializan. Y cómo ciertos barrios, por ejemplo, si los construimos sin pensar, nos olvidamos de ayudar a que la gente interactúe, que se conozca, que se ayude, etc. Entonces, yo venía con todo este background cuando me metí en el mundo tech. Y puse esta imagen que tiene un poco de todo, como un disco duro, un iPod de los re viejos, un control de Xbox, que yo soy más de Play, pero bueno, fue la imagen que encontré. Y esto es para contarles que además de la curiosidad que tenía y de lo que estudié en sociología, yo siempre fui muy nerd, siempre, desde los 12, 13 años que apareció internet en mi casa, en mi familia. Siento que nunca salí de ahí, como que me metí, me zambullí de lleno. Tenía 13 años cuando evalué estudiar, hacer una carrera más de programación, mucho más enfocada en tecnología, pero cuando me iba a cambiar de colegio para hacer eso, me encontré con un aula en la que eran 33 chicos, una chica más y yo. Y yo venía de un montón de cambios súper importantes en mi familia, en cómo me había mudado de Tucumán a Buenos Aires, un montón de cosas. Y fue como, esto se ve muy challenging, como un reto demasiado grande para mí en este momento, y me fui y seguí en el colegio donde estaba, y eso me llevó a estudiar sociología y a profundizar en esos temas. Pero la vida siempre da vueltas, y a los 20, bueno, ya no sé qué edad, como hace 6 años, un amigo me dice, ¿sabías que hay sociólogos trabajando en tecnología? Y yo como, a ver, contame más. Dice, sí, tengo un primo diseñador que trabaja en Silicon Valley y le encanta trabajar con sociólogos porque los ayudan a entender a los usuarios y están metiéndose un montón en todo eso. Yo le dije, como, pedile ya libros a tu primo porque me fascina lo que acabas de decir. Entonces empecé a estudiar usabilidad, análisis de, sobre todo análisis de usabilidad, lo que son las heurísticas en tecnología, y cada vez que leía y leía, me metía y como me fasciné, como fue, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que siempre quise hacer, como que siempre me preocupaba mucho cómo funcionaban estos aparatos y cómo interactuaban con la sociedad, ¿no? ¿Qué impacto tenían? ¿Qué hace bien o mal jugar a la Play todo el día? ¿Hace bien o mal escuchar música todo el día? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo es la mejor forma de desarrollar un control remoto o un dispositivo para que sea fácil de usar? Y todas esas cosas siempre me han preocupado, pero no sabía que había una disciplina que se dedicaba a eso. Y cuando encontré eso, fue como me zambullí de lleno. Al muy poco tiempo tuve la posibilidad de entrar a despegar.com, donde me dediqué por mucho tiempo a hacer, casi 3 años, a hacer análisis de usabilidad. Y dentro de todo lo que aprendí, primero en Despegar, después ya me picó el bichito y quería aprender más, me fui a San Francisco y estuve 6 meses haciendo un bootcamp y trabajando gratis todo lo que podía en startups de allá. También después trabajé en Platzi, en Colombia, ahí es donde conocí a Alberto, como profe, y ahora, bueno, estoy en 23 otra vez, ya mucho más dentro de lo que es research de nuevo, porque en los startups como que se difuminan un poquito lo que el rol, ¿no? Entonces,
En estos últimos años, como 5 años, 6, de haber trabajado en tecnología, he profundizado mucho en todos los temas que son de usabilidad, de análisis de usabilidad y testing. Después, experiencia del usuario en general, cómo diseñarla, cómo apoyar al diseñador, cómo apoyar a los desarrolladores en lo que necesitan para entender mejor a los usuarios. Investigación de todo tipo, ya sea desde pruebas de usabilidad hasta investigaciones más de campo, como encuestas, como entrevistas, como observaciones y etnografías, donde podamos dar una visión un poco más holística y global a los clientes. En eso también aprendí bastante de Design Thinking y Design Sprints, que son distintas metodologías que incorporan un montón de la base del research para empezar a diseñar soluciones. Y también metí mis conocimientos de análisis estadístico en todo lo que es ver analytics. En Platzi, sobre todo, tuve un año entero trabajando en el equipo de Growth Marketing, en donde me especialicé mucho en entender y analizar esas métricas, aunque no es mi parte favorita. Debo confesar que a mí me gusta mucho más lo quali, meterme y profundizar mucho en las personas. Entonces, ¿cómo todo esto de la investigación y el método científico trabaja en todo lo que es el mundo de diseño? Esta diapositiva me la robé de aquí, de 23, que es un espacio también que educa mucho por acá, por la Ciudad de México. Y un poco lo que comunicamos es que hay distintos tipos de research. En ciertos momentos tenemos un problema, ganas de atacar un problema, pero no sabemos bien por dónde va el asunto, y eso quiere decir que estamos haciendo research generativo. A veces solamente es como, siento que hay una necesidad en esta área, en este tema, me gustaría hacer algo para resolverlo, pero no sé qué es. Bueno, es ir al campo, observar, por ejemplo, acá en 23, los que sí les puedo contar, lo voy a exteriorizar. Estuvimos trabajando con la marca de Metrobús, que es el sistema de transporte de acá de la Ciudad de México, uno de los tantos, y hay una estación, por ejemplo, que es súper compleja, y ellos no sabían exactamente cuál es la solución que necesitaban para que la estación sea un poquito más fácil de utilizar y de entender para extranjeros y para gente que está circulando por ahí. Es una estación en donde se conectan muchas líneas. Este es un problema no digital, es mucho más de diseño de servicios, pero bueno, hicimos un trabajo de campo de observar y hacer como etnografías de todo lo que pasaba alrededor de la estación, haciendo entrevistas a los usuarios, haciendo entrevistas a la gente de seguridad, a la gente que trabaja ahí, para entender mejor la problemática y crear soluciones junto con el cliente. Ese es un tipo de los... Sí, se sintió convocada, disculpen. Ese es un tipo de investigación que hacemos aquí, y en la que un sociólogo empieza a colaborar en el mundo digital y de tecnología. Esto de diseño de servicios está metiéndose un montón, porque imagínense que no solo impacta en lo físico, sino también en la experiencia de las personas, y se puede traducir tanto del plano físico al plano digital. También hay momentos en los que ya existe una solución en el mercado. Por ejemplo, ya hay un Uber afuera y todo el mundo lo usa, pero por ahí todavía lo podemos mejorar. Entonces ahí lo que hacemos es investigación más evaluativa, y eso quiere decir que tomamos un prototipo o mismo la app que ya existe y observamos cómo los usuarios la usan, qué problemas tienen, dónde se traban, qué les pasa con eso. Y un poco el híbrido entre estas dos áreas es el espacio de iteración, que mezcla un poquito de investigación fundacional con direccional, en el sentido de que tiene un poquito de lo que es generativo, de empezar a entender un problema desde la base, pero también empezar a entender hacia dónde vamos. Entonces ahí es como, por ejemplo, un corporativo muy grande que dice como, quiero hacer un producto innovador, pero no tienen ni idea qué quiere decir de innovación y hacia dónde va. Entonces ahí, por ejemplo, vienen aquí al estudio y es como, bueno, les proponemos hacer un mes de research profundo y idear juntos con ustedes una posible solución de diseño. O sea, ahí primero hacemos investigación fundacional, y después, junto con el cliente y con su input,
vamos dándole dirección estratégica a eso. Puede que esto haya sonado un poco abstracto, entonces se los voy a contar un poquito más en detalle con el ejemplo de la foto que les mostraba al principio, que es no voy a mencionar al cliente, pero es el trabajo en el que estamos buscando mejorar la forma en que las mujeres viven en su ciclo menstrual. Entonces, lo que hacemos es, hicimos como una encuesta súper grande y también hacemos entrevistas como para entender, primero a nivel general, cómo lo están viviendo las mujeres mexicanas en general, y después en particular, cuando uno ve los resultados de una encuesta, como le salen un montón de preguntas, y es como, wait, ¿y por qué hacen eso? ¿Y esto? ¿Será por esto? Y como que empiezan a surgir un montón de dudas, y ahí es donde entra lo cualitativo. Lo cualitativo nos ayuda más a entender los porqués, y lo cuantitativo nos ayuda a entender más los qués. Entonces, en ese proyecto, por ejemplo, vino un cliente a decir, queremos innovar en esta área, queremos mejorar la experiencia de las mujeres, ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces estamos partiendo del research y ahora que ya lo estamos terminando, empezamos a diseñar junto con el cliente, mediante talleres de design thinking, propuestas y soluciones digitales que puedan ayudarlas a solucionar los problemas que fuimos identificando en el research. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos en el rombo amarillo, digamos. Es un poco de investigación fundacional, porque es entender un problema desde la base, y a la vez un poco de direccional, porque hay un objetivo, el cliente quiere innovar, quiere mejorar, quiere cambiar la forma en que se vive, entonces buscamos claves que ayuden a darle dirección a ese cliente hacia dónde tiene que apuntarle, porque siempre hay 1000 opciones, y mucho de la investigación que hago en ese sentido tiene que ver con investigación de escritorio, de ver qué existe, hacer benchmark, analizar muchos productos que ya existan, y empezar a crear como una caja de soluciones y herramientas que ya existen para empezar a evaluarlas y analizarlas con el cliente y entender cuáles son las que más nos sirven. Así que eso es un poco, creo que, no sé si fui muy rápido o muy lento, pero eso es un poco lo que estamos haciendo, y bueno, me gustaría saber un poco más como, bueno, qué tipo de preguntas tienen alrededor de todo esto y cómo les gustaría profundizar sobre estos temas. Creo que lo dije todo muy rápido. No, creo que está súper bien. ¿Qué tal me escuchas, Felux? Súper. No, bueno, voy a ver entonces, dejé el micrófono abierto y Ajá. voy a hacer preguntas y te voy a repetir la pregunta cerca del micrófono para que Va. puedas entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo podría llevar un proyecto de investigación? Es una gran pregunta, y bueno, justo cuando les contaba tipo, que en mi tiempo en Platzi hice más otras cosas y ahora tengo tiempo de profundizar más en esto, es una gran pregunta porque en tecnología muchas veces, sobre todo en el mundo de startup, no hay tiempo. Todo tiene que ser ya para mañana. Y por ejemplo en Platzi algo que me pasaba es que a veces cuando yo hacía research de una interfaz, por ejemplo, evaluando una interfaz que ya existía, cuando sacaba los resultados, ya habían iterado 2 veces, ya sea en diseño o en desarrollo, esa interfaz que yo había analizado ya estaba cambiando, estaba mutando en el mismo momento. Entonces, era muy fácil, muy difícil como enganchar entre desarrollo, diseño y research, cuándo hacer qué y cuánto tiempo tomar. En general, la investigación demora, pero también trabajando en tecnología me he vuelto muy creativa en cómo hacer para investigar lo más rápido posible. Y por ejemplo, me acuerdo cuando entré a Despegar, se tardaban como 1 mes en hacer una ronda de pruebas de usabilidad. Usábamos un software. Y bueno, llevaban mucho tiempo. También era una compañía que, no sé ahora, pero en ese momento iba un poco más lento, entonces
por ahí se podían tomar un mes para tener un resultado, porque total después iban a tomar 6 meses en implementarlo. Entonces era... Se cortó cuando empezaste a hablar de despegar. ¿Puedes repetir la última parte? Sí, sí. Ahí está bien. Justo me dijo que la conexión se bajó un poquito. Entonces, les contaba que Despegar es una empresa que se podía dar el gusto de esperar un mes para tener un resultado, y después por ahí se tomaba 3 meses para diseñarlo y 3 meses más para implementarlo. Entonces no había problema y se iba enganchando. Pero a medida que fue evolucionando el equipo de UX, en donde yo estaba en Despegar, empezamos a tener que agilizar mucho más y a tener resultados mucho más rápido. Entonces me volví muy buena en decir, ok, dejemos de convocar usuarios y estar entrevistándolos toda la semana, hagamos research remoto. Y entonces hacía muchas pruebas de usabilidad remotas y muy poquitas en presencial, que a veces la logística es un poquito más pesada. También empecé a involucrar a todo el equipo en todo lo que es el análisis. Entonces, entre todos íbamos anotando en un Excel compartido como las observaciones. Entonces empecé, así como tardábamos un mes al principio, cuando me fui a Despegar podíamos hacer una ronda de pruebas de usabilidad en un día, súper rápido. Y hoy todavía hago eso, como que dependiendo de las necesidades del cliente y el tiempo que tenemos, a veces nos tomamos más, a veces nos tomamos menos. Este que les cuento del ciclo menstrual, por ejemplo, nos pudimos tomar un mes y medio para hacer un research súper profundo. Yo estoy fascinada porque salen insights, salen cosas. Cuanto más research haces, más tiempo te lleva a analizarlo, porque es como más cantidad, más volumen de información. Entonces, este campo nos ha implicado dedicarle un montón de tiempo. Pero eso en realidad depende mucho de las necesidades del cliente. Así como trabajamos con empresas que se pueden dar ese tiempo, también nos ha tocado que venga una startup y nos dice, miren, tenemos que resolver este problema para el mes que viene. Tenés 3 días para hacer research y entender qué está pasando, porque no tenemos un mes para esperarlos. Entonces, ahí lo agilizamos mucho más, lo hacemos remoto, o vamos a visitar a los usuarios, o vamos a verlos en el momento que están usando la app. Así podemos como agilizar mucho más. O también algo que sirve mucho para agilizar es hacer el equipo más grande, porque muchas veces, mucho de lo que es investigar tiene que ver con dedicarle mucha cabeza a algo, ¿no? Con analizarlo, observarlo, mirarlo de distintas perspectivas. Entonces, cuanto más miembros tenés en el equipo, más rápido puedes hacer ese procesamiento. Entonces, el tiempo no está fijo, es algo que todavía estamos manipulando un montón, y creo que haciendo el recuento de socióloga a researcher en UX, como que es de las cosas que más me divierten, porque en la facultad me parecía súper aburrido, como bueno, el paso 1 es esto, el paso... Y no, en tecnología siempre me ha tocado como modificar y cambiar y jugar con eso, siempre cuidando de la metodología y la fiabilidad de los datos, pero creo que todavía tenemos un montón para explorar de formas de observar y entender a nuestros usuarios. Gracias, Velux. Ahora voy a ver otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo 4 o 5 por ahí, pero quiero escucharles a ustedes. ¿Sí? La pregunta es, ¿con cuántas personas vos trabajás ahí en el equipo de investigación? O no sé si hacen en la empresa o si se dividen en subequipos. ¿Cómo está compuesto un equipo de investigación? En este momento en el estudio somos 3 investigadoras y estamos creciendo, se está expandiendo, pero además lo que hacemos es, cuando llega un proyecto, analizamos qué tipo de necesidades va a tener. Y no todos los proyectos llevan research, no siempre se tiene tiempo, o a veces vienen clientes que tienen un montón de research, entonces solo se necesita una persona quizás para analizarlo, pero no necesitas salir al campo o salir a entrevistar personas. Entonces, de acuerdo a las necesidades que trae un cliente, evaluamos qué tipo de personas vamos a necesitar en el equipo. Entonces ahora estamos con una dinámica en la que desde el kickoff, desde que comienza un proyecto, nos juntamos a las personas que vamos a trabajar, y ya sea un diseñador, un estratega,
a veces tenemos desarrolladores y sabemos que vamos a implementar esa solución, y estamos todos desde el principio. Y en todo caso el desarrollador entra y se va de acuerdo al momento en el que estamos, pero por ejemplo, siempre que hacemos workshops con el cliente o con los usuarios, lo involucramos para que todos tengamos esos mismos insights en la cabeza. Como que cada vez creo que lo que está pasando más es que en vez de confiar solo en el investigador se ocupa de que todos investiguen y que todos puedan hacer uso de lo que se está viendo y aprendiendo, tanto del cliente como del usuario. Entonces, por ejemplo, en este que les cuento del ciclo menstrual, somos 2 personas de research, un diseñador y una estratega, y probablemente en una etapa un poquito más avanzada se involucre un desarrollador. Pero como en este caso el desarrollador viene de parte del cliente, ellos lo están poniendo y sacando de acuerdo a la etapa. Entonces se puede decir que el rol del UX Researcher también es un rol de liderazgo, donde no es que vos nomás investigás o todo el equipo, sino que vos dirigís esa investigación y haces, como dijiste, que los otros investiguen también. Sí, no diría que siempre, o sea, ahora también tiene un poco que ver con la experiencia que vengo trayendo aquí al estudio. También cuando estás empezando es más, puedes empezar desde tomar notas en entrevistas y eso te enseña muchísimo. Hay muchos roles y seniorities que puedes explorar como researcher. No necesariamente es liderarlo. En este caso a mí muchas veces me toca y es a lo que yo estoy buscando también. Pero hay muchos researchers que no les gusta liderar, entonces no necesariamente hay que ir por ahí, pero sí creo que suma mucho el trabajo interdisciplinario, el trabajar con gente que tenga distintas perspectivas y que nos ayude a entender distintas dimensiones del usuario. Es como los problemas culturales. También yo estoy fascinada de vivir en otros países por eso, como siempre te estás sorprendiendo de, mirá, hicieron esto, ¿y por qué? Y hablas con una persona y te dice un porqué, y hablas con la otra y te dice otro. Entonces, cuanto más diverso es el equipo, podemos construir una perspectiva más holística de lo que está sucediendo, y cuando más participamos todos desde cero, es más sencillo que todo el mundo tenga esos insights, esos aprendizajes en su cabeza a la hora de diseñar o desarrollar. A ver, ¿preguntas? Una pregunta de la audiencia. ¿Es necesario saber programar para ser UX Researcher? No, pero les confieso que, o sea, como les dije, soy una persona muy curiosa desde el principio, entonces como que a veces, a mí me ha ayudado mucho saber programar para hablar con programadores. Por ahí no soy la mejor programadora del mundo. Por ejemplo, he hecho mucho HTML, entonces sé como la base de la programación. Después sé un poco de Bootstrap, de Foundation, un poco de JS. No desarrollo, no me dedico a eso, pero el entender la lógica me ayudó mucho a entender a los programadores y a saber cómo hablar con ellos y a entender qué necesitan y qué es irrelevante para ellos. Lo mismo con el diseño. Cuando les contaba que me fui a San Francisco, me fui a estudiar UX Design y me sirvió para darme cuenta que no me interesaba ser diseñadora, pero sí entender la tarea y lo puntual que necesitan los diseñadores me ayudó como investigadora, saber cómo darles mejores resultados. No es un más, no es exclusivo, pero trabajando en productos digitales la verdad que contribuye un montón, sobre todo a la empatía del tipo de insight y el tipo de resultados que le puede servir a cada uno y en qué momento. Y ahí viene una pregunta, voy a decir fuerte, una pregunta que me vino a la cabeza. Entonces, ¿qué hay que saber para ser UX Researcher? ¿Hay que ser sociólogo, hay que ser antropólogo, o qué uno necesita para aprender para poder hacer eso? Creo que no hay una profesión específica. Me he encontrado UX Researchers que son sociólogos, antropólogos, psicólogos, hay muchos, también comunicadores sociales. En general venimos un poquito de las ciencias sociales, pero también he visto programadores o desarrolladores, diseñadores, es la mayoría que se pasan hacia research.
lo más importante es aprender sobre el método científico, aprender como, que eso lo vemos un poco en el colegio algunos, también se ve en muchas carreras de universidad, pero es entender como esto de hipótesis, experimento, conclusión, análisis, conclusión, como entender un poco la dinámica del método científico y cómo se aplica en entornos con humanos, que no es lo mismo que en las ciencias naturales, conocer las metodologías, conocer las herramientas. Hay, por ejemplo, a nivel cuantitativo, hoy yo fui a la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública y gratuita, entonces no teníamos computadoras, y yo aprendí mucho de estadística haciéndolo en manual, tipo en el pizarrón o en el cuaderno, y hoy ya no se necesita tanto. Está muy bueno saber la lógica de lo que hay detrás de las fórmulas mágicas, pero hoy hay mucha tecnología que nos ayuda a hacer eso de manera mucho más eficiente, entonces no hace falta saber tanto de estadística, pero sí empezar a tener metodología para analizar esos datos, para entenderlos. Y yo practicaría muchísimo el skill de la observación. Creo que el skill básico de un investigador es observar mucho y analizar eso que observa. Y muchas veces el análisis de eso es más rico cuando lo hago con un otro. El trabajo del investigador tiene una parte en solitario, pero después es muy importante que se comparta, porque si no se comparta y se comparte y hace un reporte, el reporte queda en el cajón. Para mí ha sido como muy importante como investigadora en el mundo tecnológico, con esto del trabajo colaborativo, interdisciplinario, en equipo. Eso ayuda mucho a que tu trabajo siempre quede en la cabeza de todos y eso contribuye a crear mejores cosas constantemente y no sean reportes de cajón. Eso, ¿para qué? No sé si terminé de responder la pregunta. Sí, sí, bastante bien. Otra pregunta que se me ocurrió, ya que en un momento dijiste no siempre hay que hacer UX Research. Entonces, desde tu experiencia y tu criterio, ¿cuándo dirías vos que hay que hacer research y cuándo no hay que hacer research? Yo creo que casi siempre suma y nos ayuda justamente en el mundo de la experiencia del usuario, o sea, es experiencia del usuario y el centro es entender al usuario. Y siempre que nos podamos dar tiempo de entender más profundamente a los usuarios, suma, nos suma mucho como diseñadores, como desarrolladores, como estrategas. Pero la verdad es que a veces no hay tiempo, entonces en esos casos me ha pasado de intentar meterme en proyectos que parecía que necesitaban research, pero al final como que necesitaban agilizar y empezar a entregar cosas, entonces nos salteamos la etapa de research, y salen cosas muy buenas también, que en todo caso, si no pudiste hacer el research al principio, se pueden evaluar, se pueden hacer pruebas de usabilidad, o se puede ver, analizar el analytics una vez que la herramienta sale al campo. O sea, yo creo que siempre suma hacer research, y yo me había ido de Platzi un poco pensando de, quizás los startups no necesitan research, pero justo hace poco leí un artículo de una researcher que contribuyó mucho al growth de una startup que yo no me acuerdo, después se los puedo compartir, pero ella decía cómo invertir en research desde el primer momento les ayudó a crecer muchísimo más. Y es darte tiempo, o sea, ¿cuándo no? Cuando no tenés tiempo. Pero estaría bueno que antes o después te des tiempo para analizar y entender a los usuarios, porque al final hacer UX, esa es la base, entender a los usuarios. Y confiar en que el researcher no siempre va a gastar muchos recursos o gastar mucho tiempo. O sea, los researchers estamos cada vez más creativos en cómo hacerlo rápido, fácil, barato y eficiente y metodológicamente bien. Entonces, confiar y trabajar en conjunto ayuda a que nos podamos meter en cualquier momento. Solo que cuando no hay tiempo, por ahí es mejor patearlo un poquito para después. Gracias, Milux. ¿Más preguntas? Sí. Primero allá. A ver. Preguntan si puedes compartir algún hallazgo, así algo que te llamó la atención, algún descubrimiento que tuviste en algún trabajo, que no sea confidencial, que puedas contar.
A ver. No, voy a hablar de despegar, que es algo que pasó hace mucho. Por ejemplo, yo trabajé en toda la parte de automatizar la parte de servicio al cliente. Cuando yo entré a Despegar tenía un call center que era gigante y todo lo hacías por ahí. Es como, ay, no sé cómo comprar, llamabas. No sé qué pasó con mi pasaje, llamabas. Y mientras yo estaba en ese proceso, deciden cerrar el call center y digitalizar todo ese servicio. Entonces, primero analizamos mucho los datos que había del call center que estaban cerrando, de para qué tipo de cosas llaman, cuántas llamadas para cada tipo de consulta, cuáles llamadas eran las que tardaban más, cuáles eran las que generaban más quejas, cuáles eran las que tenían peor satisfacción, así como cuantitativo, análisis. Y también hicimos, cuando empezamos a diseñar soluciones, hicimos muchas pruebas de usabilidad sobre qué les parecía a las personas, cómo se sentían. Y gracias a que hicimos todas esas pruebas de usabilidad, pudimos personalizar la experiencia a un nivel que cuando se implementó la herramienta, bajaron, o sea, todo esto lo implementamos antes de que se cierre del todo el call center, bajaron un 40% de las llamadas al call center, porque eran capaces de solucionar todo en la página. Entonces, ese, por ejemplo, fue un caso en el que fue muy explícito como gracias a que fuimos investigando, iterando el producto, con los usuarios reales y con su feedback, por ejemplo, nos decían, eso no se entiende, como no entiendo por qué me estás cobrando, el cambio de vuelo, no entiendo todo, o sea, se quedaban, no lograban completar las tareas, entonces hasta que no logramos esa satisfacción en nivel testing, no implementamos nada de esos diseños. Y una vez que los implementamos, tuvieron mucho impacto. Un ejemplo más reciente con esta historia que les contaba del ciclo menstrual, pasa que todavía no lo diseñamos, estamos todavía en la etapa de research, pero estamos aprendiendo un montón sobre las dolencias y la extensión que tienen ciertos problemas para las mujeres, como que, no sé cómo será en Paraguay, pero muchas veces nos dicen como, ay, me estoy muriendo de los cólicos, de los dolores, no puedo ni trabajar hoy, y te dicen, ay, no debe ser tan grave, tómate una pastillita y todo bien. Y no, resulta que casi el 60% de las mujeres tienen unos cólicos que se mueren, o sea, que la pasan muy, muy mal. Entonces, cuando ves esas estadísticas decís como, ok, tengo que diseñar para ese problema, no puedo seguir salteándomelo, no puedo seguir haciendo caso omiso de algo que está impactando a una población tan importante. No sé si esos dos ejemplos sirven un poquito para entender cómo puede impactar un hallazgo en diseñar una solución. Sí, me parece muy interesante y de hecho en este proyecto actual que estás comentando, ¿cuánto tiempo planifican de hacer research o es algo continuo hasta que tengan un insight y decir, bueno, ya estamos listos? ¿Cómo es? Bueno, llevamos mes y medio y ya terminamos, ahora ya pasamos directo al diseño. O sea, seguro que vamos a tener otras etapas de research más evaluativo, el que les decía más de pruebas de usabilidad, una vez que ya haya diseños y prototipos, pero para ahora, para el fundacional y direccional, ya tenemos lo que necesitamos y lo hicimos en mes y medio. Aquí había otra pregunta. Sí, muy similar a la que ya hicieron. Un ejemplo práctico del research en una plataforma donde tenés intermediación. Por ejemplo, por un lado una persona que quiere comprar un ticket, por el otro sabe que el problema lo solucionás por parte de alguna herramienta más de la aerolínea. Entonces, ¿cómo haces ese research en una plataforma de doble segmentación? Y tenés el usuario que conectas con la aerolínea. ¿Sería como en Despegar? Como en Despegar. Sí. ¿Y esta respuesta que dio recién te parece que va o buscas algo más? Para reformular nomás la pregunta. Creo que va. Es más bien por el lado de una necesidad que tenga el usuario, pero sabes que la solución lo debes aplicar con la ayuda de la aerolínea. Entonces, ¿cómo aplicas el research en esa doble segmentación? La pregunta es, ¿cómo haces research en un caso en el que tengas
dos extremos. Por ejemplo, una plataforma de intermediación. Podría ser Despegar, me imagino que Uber puede ser un ejemplo también, Claro. donde vos, por un lado, le escuchás a los usuarios, pero el que tiene que hacer algo está al otro lado. Sí, un ejemplo, a ver si sirve este ejemplo. Otro producto con el que estamos trabajando acá en el estudio, que a veces sí puedo contar un poco más, es Bitso, que es una aplicación que sirve para comprar y vender criptomonedas, comprar, vender y enviar criptomonedas con pesos mexicanos. O sea, vos invertís en pesos mexicanos y podés elegir a qué cripto lo mandás y podés ir viendo cómo se mueve la inversión, si perdés, si ganás, etcétera. Y hace poco nos pasó con ellos que nos dijeron, como tenemos este feature que nos está dando unas métricas súper raras y no sabemos qué está pasando. Y cuando empezamos a ver los analytics, yo les digo, como, pero acá hay perfiles de usuarios muy distintos, como que necesitamos entender más allá del feature. Entonces, hicimos análisis con dos grupos de usuarios, uno que usaba mucho el feature y otro que no usaba el feature. Y hicimos entrevistas y analizamos como muy en profundidad por qué habían encontrado, cómo encontraron el feature, cómo lo estaban usando, para qué tipo de casos. Y el haber hecho ese research para personas que lo usaban versus personas que no, nos ayudó a entender un montón de cosas que había detrás, de que en realidad estaban usando el feature como de maneras realmente extrañas porque no se entendía. Entonces, que había que explicarlo mejor o direccionarlo mucho más. El feature sirve para esto. Pero era como tan abstracto que cada persona lo usaba para algo completamente distinto. Entonces, en muchas ocasiones pasa que tenemos usuarios muy diversos y es importante como identificarlos. No siempre te puedes enfocar en uno en particular, a veces se necesita elegir o ver, para tener una imagen más holística, analizar todo lo que hay y después de elegir, ok, me voy a enfocar en este que parece que es el que más compra, el que más quiere, el que más lo usa, pero sé que hay un universo de otras personas que puede que lo usen. Eso viene mucho de lo que es segmentación y que viene de todo lo que es análisis estadístico, sirve mucho de entender de esas bases de esos temas para identificar cuándo conviene analizar qué tipo de usuario. También pasa mucho con las clases sociales se comportan distinto para comprar o operar en distintas cosas, los géneros, las mujeres hacen cosas distintas a los hombres, edades, la generación X hace cosas muy distintas a los millennials y más que los baby boomers, entonces siempre es muy importante entender el objetivo de por qué estamos haciendo research y qué queremos entender para poder identificar a qué grupos vamos a analizar y cómo los vamos a analizar para entender el problema. Pero sí es muy importante tener en la cabeza que lo que sea que estamos analizando puede afectar distinto a distintos grupos de personas. No sé Gracias, si contesté Belén. a la pregunta. Ay, perdón. Todo bien. Bueno, ahora hacemos... Ahí está. Ahora, hacemos una pregunta más para no quitarle todo el tiempo a Belén nomás. ¿Alguien tiene una pregunta más? Sí, acá una pregunta. Para lo que ella habla mucho de las poblaciones, quería saber más, para las entrevistas y demás, ¿cuántas personas ella considera una población mínima de investigación? Entonces, voy a repetirlo para que se escuche bien nomás, pero hablas mucho de las poblaciones, entonces la pregunta es, cuando haces entrevistas o ese tipo de cosas, ¿cuántas personas vos considerás que es necesario investigar para tener resultados accionables o interesantes? Bien, es una muy buena pregunta. También tiene que ver un poco con las técnicas de muestreo, que vienen sobre todo del análisis estadístico, pero también existen para el análisis cualitativo. Y hago un paréntesis para decir que me pone recontenta ver, no veo mucho en detalle, pero veo mujeres por ahí y me pone súper feliz de estar, de que sea un meetup variado, que no sean solo chicos, como pasa a veces, así que congrats on that. Volviendo al muestreo, el
muestreo estadístico tiene fórmulas, o sea, existen fórmulas que de hecho puedes buscar como cómo seleccionar una muestra y te van a salir un montón de calculadores de muestras. Las muestras en general tienen que ver con el universo. Entonces, por ejemplo, en este proyecto que les cuento del ciclo menstrual, tomamos cuál es el universo de las mujeres mexicanas que están en cierta edad, y de acuerdo a eso calculamos una muestra que nos podía dar que analizando esa muestra nos daría insights que sean extendibles a toda la población. Para eso existen fórmulas estadísticas que ya están predeterminadas, y lo único que cambias de acuerdo a al tiempo y dinero que tengas es el nivel de confianza. Que también son todos conceptos que tienen que ver con las estadísticas, y se pueden investigar y aprender súper fácil online. Hay carreras también de eso, pero hay mucho material online para que profundicen. Pero, de nuevo, son fórmulas, y en todo caso, si vos tenés menos tiempo o menos recursos, puedes bajarle un poquito la confianza. Eso quiere decir que los resultados no van a ser 100% confiables, sino van a ser un 90, 80% confiables, o sea, que hay un margen de error un poquito más grande, pero ya tenés un insight. Otras veces tenés un montón de tiempo y un montón de recursos, que es hermoso cuando sucede, y ahí te puedes dar el lujo de decir, ok, yo voy a ir a la máxima confianza que puedo, que en general es un 95%, porque siempre hay margen de error. Entonces ahí sí puedes extender la muestra y hacer, por ejemplo, una encuesta de campo con la muestra ideal que te largue esa fórmula. En cuanto a lo cualitativo, la forma más común de muestreo se llama muestreo teórico. También hay una nota de Spotify que es hermosa, sobre Spotify Personas, que cuenta un montón sobre el muestreo cualitativo y cuantitativo. Y el muestreo teórico tiene que ver con que a partir de cuando estás haciendo entrevistas o mismo pruebas de usabilidad, hay un momento en el que los insights y lo que estás aprendiendo se empieza a repetir. Empiezas a decir, esto ya lo escuché 3 veces, 4 veces, 5 veces, y el insight solo se sigue fundamentando, pero ya no estás descubriendo cosas nuevas de lo que estás buscando. Cuando empieza a suceder eso en lo cualitativo, ya está. En términos de ya está, quiere decir que ya terminaste tu muestra. Esa era la muestra que necesitabas para entender el problema. En particular, en términos de usabilidad, de pruebas de usabilidad, Nielsen, que es un poco el padre de la usabilidad, creó un método, una fórmula para medir, y comprobó que cuando haces pruebas de usabilidad con 5 usuarios, lográs atacar alrededor del 80% de los problemas de usabilidad de una interfaz. Entonces, que a partir después de los 5, ya necesitas como 20 más para completar el 100%. Pero con 5 tenés un 80% de la comprensión de los problemas, entonces es bastante elevado, y en todo caso después lo puedes seguir ajustando en futuras iteraciones. Por eso yo en general me manejo mucho con ese número, sobre todo con esa usabilidad. O sea, con 5 personas realmente lográs tener insights suficientes como para decir, ok, esto es lo que tenemos que mejorar de esta interfaz, esto es lo que está funcionando súper bien. En caso de las entrevistas y observaciones, a veces sí puede pasar que hiciste 5 entrevistas y todavía siguen apareciendo cosas nuevas, y en ese caso conviene entrevistar a 2 o 3 personas más hasta que se empiezan a repetir los insights y los aprendizajes, y ahí de nuevo se cerró la muestra. Espero haber sido clara, pero los invito mucho a profundizar sobre esos temas, que hay un montón de información online. Bueno, muchísimas gracias, Belux. Creo que fueron muy interesantes las preguntas y muy interesantes las respuestas. Así que gracias a vos por darnos tu tiempo, gracias a todos por participar. Un aplauso para Belux. ¿Y dónde pueden seguirte? ¿En alguna red social? ¿Dónde encontrarte? Ahí está. Ahí les dejo, sí, justo ese @benjibel es mi Twitter, y en Twitter van a poder ver mi página web que los lleva a todas las otras redes sociales donde estoy, y la de abajo es la página del estudio donde estoy ahora, 23 o 23. Pueden ver un poco de los proyectos pasados donde estuvimos trabajando, y seguro que mucho de lo que les estuve dando spoilers salga próximamente. Así que nada, feliz de contestar sus dudas, de conectar con ustedes, de si están buscando transicionar o si están con dudas sobre esos temas. He pivoteado un par de veces en mi carrera, siempre para volver al research, así que feliz de ayudarlos y apoyarlos.
y muy contenta de que todos ustedes estén ahí interesados en estos temas y felices de aprender. Estoy muy contenta de estar conectando con ustedes. Gracias, Belén. De nada. Chao, chao.